vimos un documental de Pelé, el documental de Pelé que está en Netflix, que Pascu me dio el pitazo. Ay, sí, y entonces empezamos a verlo todos. Les dije, véanlo, porque eso es lo que vamos a ver. Y está bastante bueno. O sea, a mí me gustó mucho. Nos cuenta ahora sí que el ascenso de Pelé, la caída, porque sí tiene una caída importante, un punto bajo, que no fue tanto, o por lo menos nos hacen ver que no fue tan grave como podemos pensarlo, y después el resurgimiento como la máxima estrella. Obviamente, pues ya no nos cuentan mucho sobre el retiro, sobre los problemas que tuvo, porque era bien mujeriego mi Pelé, pero me gustó, me conmovió, o sea, dije, vive el fútbol. Roberto Francisco Ponce, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viví? Sí, yo la verdad esperé más del documental. A mí hubo momentos que me dio me dio flojera. Es que ya conozco la historia de Pelé, la verdad. Creo que eso fue un sesgo en mi. Sí, o sea, eso fue un sesgo en mi acercamiento al documental, porque pues mi equipo favorito del mundo, pues desde chico fue Brasil, ¿no? Entonces, mi cercanía con los jugadores y como la historia de los mundiales lo viví a través pues de Brasil, ¿no? Cuando pierden la copa contra Uruguay, cuando gana el mundial en Suecia, Garrincha, los grandes jugadores clásicos brasileños. Entonces, ese era mi acercamiento, y el documental, cuando es un documental sobre una figura de este tamaño, pues creo que tienes que mover tuercas y apretar archivos para que sea una historia reveladora, porque es una figura mundialmente conocida, y entonces pues es Pelé, y creo que el documental nos aporta un par de cosas a nivel sociocultural y como visión de país y político de Brasil hacia el mundo, y de la situación, el contexto histórico que se vivía con la dictadura de Brasil pues casi en toda la carrera de Pelé, que la dictadura acaba en 1985. Entonces creo que eso es el aporte que me da. Y siento que se pierden todas las entrevistas, que son voces valiosísimas. Sale el músico Gilberto Gil, que es uno de los músicos más grandes de Brasil, periodistas, compañeros de equipo de Pelé, familiares, etcétera. Y siento que son voces que nada más están ahí haciendo ruido y no nos dan mucho más de lo que estamos viendo. Pero tiene cosas interesantes para la gente que no conoce a Pelé y que le gusta saber más. Creo que tiene muchos puntos que pueden llamarle la atención, y después doy otro comentario. Pascu, venga, ¿qué te gustó o no te gustó? No, a mí sí me gustó. Y esas voces justo de sus excompañeros me parecieron bastante bien utilizadas, porque o sea, no sé, de alguna manera me hacían como entender o sentir a Pelé de una manera diferente, como algo que no estaba como yo acostumbrado a ver, más allá de lo que he podido conocer a través de videos, porque obviamente no me tocó ver jugar a Pelé. Y además de que, como comentaba al inicio de este programa, yo tuve oportunidad de vivir un tiempo en Brasil, trabajé allá un tiempo. Entonces, conocer el impacto que tiene Pelé, aún en este momento en Brasil, me parece impresionante. De hecho, en Sao Paulo hay un estadio ya es medio viejo, el estadio Pacaembu, que ahí se jugó el Mundial de 1950, y ahí está un museo de fútbol, y lo primero que te recibe es un holograma de Pelé en 3 idiomas, dándote la bienvenida al Museo del Fútbol, y empiezas a conocer un poco sobre la historia de cómo se fue desarrollando el deporte en Brasil. Y eso un poco lo ves en el documental, porque te platican que al principio el Brasil no era el Brasil que nosotros creemos, ¿no? Este famoso scratch du oro de jugadores súper imponentes, ¿no? Que existía también cierto nervio en el aficionado, sobre todo cuando pasa lo del maracanazo, y cómo Pelé viene y revoluciona el fútbol brasileño. Entonces dejan de lado esa parte como perdedor, ese miedo con el que se enfrentaban algunos equipos, como por esta, no sé si como cierto miedo de no volver a enfrentarse y que los fantasmas llegaran sobre el equipo brasileño. Entonces me gusta mucho cómo toma esa parte, me gusta obviamente la narración de Pelé, porque pues ya es un Pelé en la época final de su vida, ya se ve un poco maltratado mi Pelé, te da nostalgia cuando llega, ¿no? Cuando se reencuentra con sus compañeros de la selección. Entonces creo que es muy bonito, es muy emotivo.
es como muy redondo, y para la gente que no está familiarizada con él, creo que sí les da un panorama bastante completo de lo que es Pelé, lo que representó para el fútbol de Brasil, y obviamente los puntos que decía Fausto, en los que fue muy criticado también por sus partes extracancha y también por no tomar una postura en contra de la dictadura que bien comentaba Paco. Eso. Ahorita vamos a dejar en stand-by ese punto, ahorita lo retomamos rápidamente. A mí me gustó el documental, me parece conmovedor, me parece bueno, me parece que sí te da un espectro amplio sobre la vida futbolística de Pelé. Hay cosas que no sabemos de su vida personal a través del documental, pues, ¿no? Que es medio mujeriego, eso no te hablan de los problemas que pudo haber tenido y otras cosas que en su momento pudieron haber sido grandes escándalos hoy en día y están tapados. No sabemos cómo era, si era un caballero con las damas o si cómo era, no lo sabemos bien a través del documental, ¿eh? O sea, luego, otra cosa interesante, todos lo reconocen como el rey, o sea, sí hay una jerarquía, los compañeros de la selección, grandes jugadores como Rivelino, como Tostao, como Zagallo, como Jairzinho, le dicen, no, pues tú eras el más grande, y sí, tú eres el más grande, o sea, nadie lo cuestiona, no hay, seguramente había en la vida real envidias, pero no hay una situación en la que alguien diga, no, pues yo siempre fui mejor, pero a ti te hicieron más caso, no, como que no hay duda de que el genio es él, entonces eso me llamó mucho la atención. Me llamó la atención que se ve traqueteadón y creo que jugadores como Zagallo se ven en mejor forma y Zagallo era más grande que él, pero en fin, eso es otra cosa. Luego, rápidamente quisiera que platicáramos, ahorita yo sé que Roberto tendría otro punto por ahí, pero uno de los temas debatibles que yo no sabía y ahí sí me enteré por el documental y que está interesante es cómo Pelé, siendo la figura de una nación que les da alegría y que se vuelve pues entre opio para el pueblo y un bálsamo de aire en medio de una dictadura horrible, en medio de la miseria que vive Brasil y que muchos países latinoamericanos y en todo el mundo se vive y que a través del fútbol tenemos esta alegría y que se nos olvida, ¿no? ¿Cómo Pelé, si le dices, pues se lleva bien con el poder, porque él está en su rol de estrella, de yo juego, yo divierto a la gente, yo, ¿no? Como que traigo alegría a la gente. Entonces, ese detalle me pareció interesante. Roberto, ¿qué opinas de eso? Sí, pues eso es como el aporte que da el documental, creo, la cultura y el deporte como herramienta y como, pues sí, como la herramienta social más poderosa de países latinoamericanos para poder trascender una situación de injusticia, ¿no? Hacia el mundo. Creo que son otros tiempos, o sea, antes hablábamos también de los comparativos, o lo hemos llegado a hacer aquí y siempre surge, ¿no? ¿Quién fue mejor? Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo. Creo que son otros tiempos y Pelé fue indiscutiblemente pues el mejor de su época, el mejor del tiempo, y creo que empezó con Pelé, o digamos fue como el pionero de toda esta figura mercadotécnica, que es lo que estás mencionando, ¿no? De cómo los deportistas los deportistas pueden ser usados para bien o para mal por las esferas del poder, las esferas económicas, como productos, ¿no? Y estar vinculados siempre o a la disposición o a la merced de quien controle o quien lleve las riendas de un país, ¿no? Y eso lo vemos en el documental. Sí. Pascu, ¿qué opinas tú de esta parte? ¿Tienes algún juicio para el rey con respecto a su postura política? Es que es complejo. Y además te lo pintan de una manera en la que te dan como entender que sus compañeros fueron mucho con aquella situación en la que Pelé, después de meter su gol número 1000, recibe la invitación del dictador, va, y esta como escena televisiva de Pelé como muy dócil, sentado junto a él, solo asintiendo, fue muy criticada por sus compañeros. Y todo eso va encaminado a lo que pasa en el Mundial de México 70, ¿no? Y lo cuestionan durante la entrevista, quizás no muy fuerte, pero sí de cierta manera lo cuestionan. Y sí veo un Pelé un poco reflexivo, como que sí se da ahí como su vuelta al pasado y se pone como en un punto muy sincero y te dice que lo que decías, Fausto, o sea, que él no lo veía como que apoyaba o no, que sí, pero fue alguien que no se metía con la política, pero que si él estaba ahí era porque él quería, no porque lo llevaran. Y era mucho lo que se vinculaba, lo que se decía. Dale, Fausto, dale. Sus ganas de sobresalir y de ser aceptado eran más, y de ser idolatrado eran más que una postura política o ponérsele en contra a una persona que sabía que se podía echar encima. Perdón, Pascu, sigue, eso. Sí, no, y esa parte es lo que va a explotar en el Mundial de México 70, porque te cuenta, ¿no? Sí, Pelé fue campeón en el 58, fue figura, pero en el siguiente Mundial
lesionado, no pudo jugar, pese a que salió campeón Brasil. Siguiente mundial, lesionado, no puede jugar. Entonces Pelé ya no quería jugar mundiales, Pelé ya estaba harto de los mundiales. Él decía, oye, fui a 3, pude jugar en 1, en los otros 2 me cosieron, me lesioné, entonces él ya no estaba. Y entonces de la nada acepta, ¿no? Y entonces es cuestionado, oye, estás yendo porque te lo está pidiendo el dictador para mantener tranquilo al pueblo, para que, como decías tú, Fausto, o sea, como esa parte de pan y circo, los tienes felices y puedes seguir como matando a la gente y teniéndolos ahí medio calmados, ¿no? Entonces Pelé está en un punto en el que no había y él, dentro de su honestidad, como que decía, hacer esto por mí. Hay muchas historias alrededor de que si me llevaron, de que hacer por mí, era mi espía de los mundiales, era mi reto, quería sacarlo, y va, y se ve que al principio le pesaba mucho, ¿no? Como que tenía mucho en la espalda, y ya cuando ves el punto final justo en redundancia del campeonato mundial, y cómo tiene como esta explosión cuando mete el gol contra Italia, creo que te lleva a un camino en el que cierras como cierta parte y te hay como un brillo de emoción, pero sí creo que hubo como chance de meterle más ahí un poco de coser, que es más un poco las voces de los compañeros a gusto, cómo lo recibieron con el director técnico que termina en el cese, cómo lo recibieron, cómo fue que Pelé dio como ese paso para que tuvieran otra vez la confianza en él y pudieran salir adelante y llegaran a México y ganaran el Azteca. Roberto, ibas a decir algo, o dijiste, tengo otro comentario, y a ver, echa el comentario porque tenemos que cerrar el bloque. Cuenta, ¿qué ibas a decir? ¿Qué te faltaba por decir? Sí, que me faltó un poco, justo, pues estamos hablando de fútbol, ¿no? Entonces me faltó a lo mejor un poco más de material, no sé, una repetición de los goles, o sea, me quedé como con ganas de... Eso no me gustó, sí. Que incluso hay en otros documentos... Dime. No, eso no me gustó, sí, de pronto era, quiero volver a ver el gol. Sí. Eso faltó. O sea, como, no, y bueno, y no sé, o sea, creo que, pues creo que Pelé tiene una cercanía para toda la gente a la gente de mi generación y pues también en tu generación, Fausto, o a la gente que nos gusta el fútbol en México, también a Pascu, pues, y más porque estuvo allá, pero creo que Pelé tiene una cercanía con el México, ¿no? Entonces, y más porque, pues, el Mundial de 1970, pues, lució un fútbol increíble y fue reconocido, pues, mundialmente por todos. Entonces, no sé, el Estadio Azteca, quien conoce el Estadio Azteca, pues, siente, pues, una cercanía con la figura, con el ídolo, ¿no? Entonces, pues lo mejor que podemos hacer para recordarlo es ver sus goles, ver sus gambetas, verla. Yo creo que Pelé tiene una cualidad sobresaliente como jugadores como Zidane o como grandes pasadores como Andrea Pirlo, ¿no? Que justo a mí me hicieron querer más al fútbol, ¿no? Como esta parte de encontrar en el juego un compañerismo y no más un deporte de individualidades. Y eso se ve en el Mundial de 70, la manera de pasar de Pelé, de abrazar a sus jugadores, o sea, es un grande dentro de la cancha Pelé. Sí, eso es lo que te iba a decir. En el Mundial del 70 se ve esta faceta de Pelé en donde reparte el juego y ya no es solo él, sino juega en equipo. Eso está bonito. Pascu, comentario para cerrar. Sí, no, creo que es una buena opción de documental, no solo para los que les gusta el fútbol, también para los que no son tan fanáticos, de conocer un poco más la figura de Pelé, aprovechar que pudieron entrevistar a Pelé todavía vivo, que contando sus experiencias, cómo se conmueve cuando habla de ciertos partidos, algunas imágenes de archivo también, de cómo se vivía antes el fútbol, ¿no? De cómo la gente correteaba a Pelé, lo abrazaba, lo sentía como parte del pueblo, ¿no? Toda la repercusión en la gente de ese chavito que nació en Minas Gerais, que era pobre y llegó a la selección y se convirtió en el rey, en el mejor jugador del mundo y todo lo que repercute, me parece que sí te da este documental ese vistazo y te da también como la oportunidad de que si en algo en particular te llamó la atención, puedas investigar más y ya profundizar. Entonces creo que cumple bien. Entonces creo que es una buena recomendación. Bueno, ahí están las posturas de todo el equipo. Ustedes véanlo o no véanlo, disfrútenlo o no lo disfruten, pero bueno, ahí está la conversación. Nada más rápido, no nos va a dar tiempo de platicarlo ni nada, pero también el contraste. Pelé es como el tipo bien portado y Maradona tiene esta vida personal muy oscura, drogas, y sí tiene, Maradona sí tiene una postura política en general casi todo el tiempo. Está interesante eso y me gusta el contraste entre las dos figuras.
pero Pelé, insisto, hay una parte que no conocemos de Pelé. ¿Qué onda con las mujeres? Esta parte de las infidelidades y todo esto está ahí veladamente en el documental. Roberto, perdón, rápido porque ya tenemos que cerrar. Sí, rápidamente justo eso, o sea que a mí lo que me parece como un poco ya, hijo, y creo que Pelé a veces lo siente, pues que sí se siente un poco como este producto de mercadotecnia y que fue utilizado en algunos momentos sin, como tú dices, conscientemente a lo mejor hacerlo por una postura política, sino a lo mejor por un poco de ingenuidad de su parte, o no tanto, o a lo mejor así lo quiso Pelé, no sé, pero sí siento que por momentos, pues lo dicen ahí, ¿no? Unos críticos y también, o sea, hay figuras en el deporte como Muhammad Ali, que realmente fueron defensores de causas y que se metieron en la bandera social. Y claro, a Pelé eso no le importaba, no lo tenía como en su panorama, ¿no? Entonces Pelé... Tiene razón un periodista. O sea, claro, Muhammad Ali sabía que se iba a la cárcel por oponerse al sistema y no ir a la guerra de Vietnam. No lo iba a ir mal en la cárcel, ¿no? O sea, Pelé estaba en una dictadura. Entonces, decirle que no a un dictador no es lo mismo. Hay muchos matices, ¿no? Pero de que Pelé después le gustó hacer comerciales y le gustó ser la cara bonita y las mujeres, y pues eso está ahí también, ¿no? Entonces creo que sí Pelé tiene pues esa forma en la que podemos también interpretarlo. Pero... Bueno, pues muy bien, ahí están las opciones. Muchísimas gracias a Pascu y a Roberto.